Ya, ante todo, yo creo que lo más claro es que hay una cosa que compartimos, creo que todos los que estamos aquí, pero de forma muy especial, Ray, y es que tenemos todos el síndrome de Diógenes. Es decir, vamos recogiendo cosas, pero es que Ray tiene un síndrome de Diógenes doble, que es el de la filatelia y el de la historia. Es decir, recopila datos históricos para meterlos dentro del contexto filatélico, que es lo más importante que tenemos en todos estos estudios. Desde aquí quiero agradecer públicamente y en este momento el trabajo que está haciendo para que las conferencias eh, sigan adelante, a pesar de que cada vez es más difícil encontrar conferenciantes. Eh, en este caso, la charla, la conferencia que nos va a dar es sobre la entrega y distribución de la correspondencia en España, con lo cual ha estado trabajando durante 2 años, 3 años, mucho más tiempo. Y bueno, al final ha cristalizado en el discurso de la academia. Es académico y realmente creemos que va a continuar eh, con este No, yo tema. antes porque me iba a ir y de repente he visto Eh, la batería. Gracias y te dejamos que hables, que es lo más importante. A ver Venga, una si, palabra. pues muchas gracias, José Pedro, por tus amables palabras. ¿Mm? Eh, los correos a lo largo del tiempo se han basado siempre en listas. Listas de consignatarios, de apartados, de ciudades y pueblos, de países, rutas, encaminamientos, carteros, distritos, listas de empleados, en fin, listas de todo tipo. Pero hay algunas de ellas que son las listas con mayúscula porque están relacionadas con los procesos operativos básicos del envío, distribución y recogida de la correspondencia. Estas son la hoja de ruta de los consignatarios que hacen posible el encaminamiento de las cartas y en el discurso escrito hablo mucho más de ellas porque empezando por los vaya, vaya un correo, vaya con toda diligencia, etcétera, que son en definitiva eran listas también. Las listas para recogidas de las cartas en las oficinas de correo de destino y los apartados. Todas ellas tienen una fuerte relación con los carteros cuando estos hicieron su aparición. A lo largo del siglo XVI, con la posta, viajaban también particulares. Con la ventaja de cambiar de cabalgadura y postillón en cada posta, podían alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros, 30 leguas diarias. No todo era correo oficial, arrieros con salidas y recorridos fijos, mensajeros propios, amigos, o aprovechando un viaje de algún personaje conocido. Aquí tenemos una carta del año 1588 de Medina del Campo a Valladolid con 14 baquetas que lleva Diego de Loza, carretero. Inicialmente el Correo Mayor de España se limitó a mantener las casas de postas y el correo real. La salida del correo del rey a un destino determinado no estaba planificada en el tiempo. Salía cuando lo decía el rey o cuando había una urgencia específica en un momento determinado. A lo largo de estos 2 siglos, realmente, 16 y 17, los correos mayores establecieron el sistema de estafetas, que además de abaratar el servicio, tenían una certeza en cuanto a la salida y llegada de la correspondencia. Aquí tenemos una carta, ejemplo de correo real de 1579, que va dirigida por Felipe II al conde de Lalaín, su pariente. A principios del siglo XVIII se sientan las bases para la apertura del correo al público en general. En 1716 el cargo de correo mayor fue abolido, pasando el servicio a la corona. La Real Orden de 1716, de 7 de diciembre, ya habla de dos listas específicas, la lista de los que tenían derecho a franquicia y la lista de la oficina de llegada. Ya en otra referencia importante, la de 1731, con las instrucciones que ha de observar don Francisco Antonio Pérez de Arce, director de la Posta de España en Roma. El establecimiento, allí se especificaba que el establecimiento de una lista para las cartas atrasadas que se entregarán a un cartero que cobraría, estamos hablando de Roma, un 18% de lo recaudado. Y las que no se hayan podido entregar, se pondrá en una lista ordenada alfabéticamente
para facilitar la entrega si las vienen a reclamar. Quedaba así establecida la lista de correos. Una ordenanza muy importante es la promovida por Pedro Rodríguez de Campomanes, de 7 de octubre de 1756, que sobre los carteros en el artículo primero dice así. Estaba más o menos por donde yo pensé, pero no, no la figura que yo creí. Por favor, si os podéis silenciar. Se ha hecho preciso destinar sujetos determinados que la lleven a las casas, los cuales se llaman carteros. Los carteros cobrarían un cuarto más de lo que sea el porte. Las listas de cartas atrasadas estarían por orden alfabético con un lector para ellas. Y las cartas se quemaban después de estar un año, digamos, en lista. También se establecían 12 carteros de calle, uno por cada barrio que tenía entonces el Correo Central de Madrid. Había en Madrid 12 barrios, se establecía un cartero porque realmente para cobrar las cartas, porque como iban siempre a lista, si no el usuario no iba a recogerlas, pues la Hacienda pues se quedaba sin cobrarlas. Entonces, se establecieron estos carteros realmente por un problema económico, de tener que querer cobrar todas. Bueno, la primera carta que hemos visto con una marca de lista de Madrid data del 8 de noviembre de 1765. Es esta que vemos aquí. ¿Mm? Como vemos, 8 de noviembre es la entrada en lista, en Madrid, en lista, y esta es la marca de lista que está catalogada en el Tizón y Guinovar como una marca rara, simplemente. Yo solamente, a lo largo de un montón de años, yo diría que, pues no sé, 15 años o así, solo he visto siete marcas como esta. Esta primera, que es de un compañero de Sofima, de Julio Pascual, ¿m? Es la primera que he visto. Y la última es esta otra que está, si la tengo en mi colección, de 19 de septiembre, aquí está 19 de septiembre, de 1766 con esta otra. Llama mucho la atención lo engastado que está la marca. Solamente se utilizó, bueno, o si no aparece alguna otra posterior o anterior, durante poco más de 10 meses. ¿Mm? ¿Y por qué se utilizaría tampoco cuando la marca está engastada? Pues mira, pues precisamente hablando con uno de las personas que estáis aquí escuchando, con Alejo, con Alejandro, pues me decía, oye, pues es que estas marcas seguramente se ponían al principio de un lote de cartas, no se ponían en todas las cartas. Pues posiblemente fuese así. En otras posteriores que ha habido también de Madrid, lo veremos con más detalle. Bueno, pues esta sería una marca provisional o una marca experimental, una marca que no cuajó en la cartería central y los empleados de correos, pues en definitiva, pues no la utilizaron. Bueno, según se va desarrollando la organización de la lista de correos, paralelamente también lo hacen los apartados. Vamos a hacer una breve relación a lo largo del tiempo de los apartados con la ordenanza de 1743, que no especificaba una tarifa concreta para los apartados particulares, quedando al arbitrio de cada responsable en cada oficina de España, en cada oficina, de llegar a un acuerdo con el usuario de correos y cobrarle una cantidad en función de lo que movía. También el 11 de julio de 1780 aparece una disposición de la lista de personas que sirven en los sitios reales durante la residencia del rey en ellos, entre los que se encontraban todos aquellos que servían directamente al rey. Pues aquí tenéis un montón: señoría, dependientes, criados, capitanes, militares, cocineros, médicos, cerrajeros, boticarios. Parece la canción de Sabina. Muchísima gente. Cientos de personas a los que se debía apartar su correo si lo hubiera. Otra ordenanza firmada por el conde de Florida Blanca ya en 1784 sobre los apartados dice, textualmente, a todos los sujetos que quieran se les aparten sus cartas por recibirlas con alguna anticipación, se les admitirá pagando anticipadamente la cantidad que se gradúe
según la más o menos correspondencia que tengan. Fijaos bien, decía anticipadamente. En 1846 se establecen tarifas de mínimos por tipo de oficina, sin especificar máximo. Para que veáis, saco aquí una pequeña relación a lo largo de los años de cómo fueron cambiando las tarifas de los apartados. Y ya el 7 de mayo de 1889 se establecen cuotas fijas por tipo de oficina. Que la oficina principal, pues, pagaba más que una oficina de segunda clase. Y en 1784 la ordenanza firmada perdón, que me he ido. Bueno, este es un ejemplo de un recibo de pago anual anticipado, donde dice que se ha recibido en la oficina del Correo General de Madrid la cantidad de 120 reales de vellón de tal señor por el apartado de su correspondencia del presente año, lo que queda formado en el asiento del libro de este ramo, 1 de marzo de 1832, 120 reales de vellón. Pago anticipado. También aquí tenemos un aviso de reclamación de pago por servicio ya realizado, que es este que tenemos aquí, que dice, para el número de apartado 81, que tenemos ahí, número 81, en esta se indica que el consignatario conde de la Puebla de Maestre debe al correo en concepto de apartado durante el mes de abril de 1815 70 reales de vellón y se le convina hacer efectivo el pago el 3 de mayo en la oficina de Correos de Madrid de 9 a 12 de la mañana. Es decir, de un pago atrasado, debía al correo. Estos se llaman, como veis aquí, esquelas. Se llama y lo pone por aquí, presentando esta esquela a cuya continuación se pondrá el recibo que acredite haberlo verificado. Y aquí tenemos un recibo de pago, digamos que de un servicio que ya se había hecho. Y para que conste, firmó el presidente de Madrid el 1 de septiembre para la correspondencia que llegó a su nombre y le fue entregada en todo el mes próximo pasado. Todos son, como veis, del conde de la Puebla, del Maestre, provienen del mismo archivo. Bueno, aquí esto es una carta dirigida a la calle de la Madera en Cádiz, que lleva la inscripción manuscrita lista, como veis aquí. No pudieron encontrar a esta persona, a este es don Manuel de la Bala o de la Vela, y el cartero devolvió la carta a su superior para incluirla en lista. En el encabezamiento, en su interior, que lo saco aquí abajo, pues pone Santander, no, Santander, sí, Santander, y noviembre 25 de 1823, recogida, pensamos que recogida 19 de enero de 1824. Por lo que creemos que fue realizada por la persona que la sacó de la lista en esa fecha. En 1852 y 56 se publican los reglamentos del cuerpo de carteros en los que se configura la organización, las tareas y responsabilidades, así como el organigrama del cuerpo. Aquí tenemos el inspector jefe de cuerpo de carteros, los carteros, digamos, oficiales, los principales, que dependían de ellos unos ayudantes, escribientes que tenía, unos comisionados de la lista, ya de la lista de correos, y después dependían 4 comisionados de cartería. Cada uno de ellos era responsable de 3 cuarteles o barrios, de los 12 que tenía Madrid. Y cada cartero principal, de estos 3 carteros principales para los 3 barrios, pues cada uno pues era responsable de un barrio. Pero también había un cuerpo auxiliar porque ellos solos no podían con todo, que es este otro que tenemos aquí. El cuerpo auxiliar se componía de 90 personas, con 60 carteros para el correo exterior y 24 carteros para el correo interior. Claro, en esa época, como no había otra cosa, ni teléfono, ni internet, ni nada, pues todas las comunicaciones que se hacían en la ciudad se hacían a través de misivas que se mandaban, muchas de ellas a través de correos, otras muchas con propios también, claro. Bueno, cada cartero principal de los que hemos visto anteriormente, estos de aquí, cada cartero principal de estos de aquí, pues tenía a su cargo 5 carteros auxiliares, con lo cual se conformaban los 60 auxiliares para los 12 barrios en total que había en Madrid.
y eso era el cuerpo auxiliar de 90 más los otros que hemos visto anteriormente, los carteros principales. Esta es una carta que ya desde el inicio, desde el origen, se decía que iba a lista, porque ya con la aparición de los carteros, pues los carteros intentaban siempre repartir las cartas cobrando el cuarto de cartero, un cuarto del cartero que habíamos visto, un cuarto por cada entrega que hacían. Pero claro, había gente que decía, no, no, yo la quiero seguir cobrando, yendo yo a buscarla y no pagar ese cuarto del cartero, que eran unas perrillas, un cuarto. Ten en cuenta de que, pues, bueno, pues un cuarto de real, pues en este caso era un real por la carta, pues fíjate, pues un cuarto, pues era una parte importante. Esta es una marca rara también, la L, la conocida como L de Tarragona, que está catalogada en Tizón y Guinovar sin especificar su significado. Existen tres colores, rojo, negro y azul, que podría ser una marca de entrada en lista, y en la clasificación que yo he hecho junto con este discurso, pues yo la he mantenido como marca de lista de correos, porque solo está en las llegadas y solo se conocen 8 o 10. Aquí tenemos una carta fechada en Madrid el 5 de octubre de 1854 y enviada a Cádiz, especificando unas señas muy claras. Fulanito de tal, tal y cual, ¿no? Sin embargo, este señor no quiso recepcionarla y el cartero escribió, porque no quiso pagar el cuarto del cartero, escribió, la tomará en lista, que lo tenemos aquí, y firma el cartero. Esta carta tiene también, como vemos, la marca de lista de Cádiz, que es bastante conocida. Hombre, eso es casilla, pero se puede encontrar fácilmente. Pero es muy bonita además porque está metida en un óvalo y va en letra cursiva. La tomará en lista, como vemos, ¿no? Esta es una carta también, pues con un origen y un destino singular, porque sale de Ceuta y va a don José Lacoz en las listas de correo en Sigüenza. ¿Mm? La he sacado por eso, por ser dos de origen y destino singulares. Y aquí tenemos una carta que realmente pues es muy corriente, porque sale de Valencia, aquí con el 8 de Valencia, una rueda de carreta, con su tarifa habitual, 4 cuartos, y va dirigida a Barcelona. Pero en su parte posterior, este señor tampoco quiso pagar el cuarto del cartero. Y dice, este señor quiere las cartas en lista, para que se sepa. Y en las carterías de toda España tenían relaciones de las personas que querían recibirlas en lista y para que el cartero no perdiera el tiempo en ir a entregarle una carta que no quería recibir. Bueno, durante el sexenio liberal muy importante se establecieron nuevas disposiciones. Entre ellas destacan eliminación del cuarto del cartero, el 23 de agosto de 1870, firmado por el ministro de la Gobernación, Nicolás María Rivero, que como hemos visto hace unas cuantas diapos, esto se estableció en 1756, el cuarto del cartero. O sea que se tiró 114 años del cuarto del cartero cobrando, los carteros cobrando ese cuarto y viviendo de ese cuarto del cartero prácticamente. Bueno, los carteros, así de esta manera, después de esto, los carteros pasaban a ser funcionarios públicos con cargo a los presupuestos generales del Estado. Aquí tenemos también otra carta de una marca muy rara. Estuvo 2 meses en lista Madrid. Esta marca solo conozco, creo que dos o tres, ¿m? Nada más. Una de ellas es esta, otra la tiene Eugenio y hay otra más por ahí, no recuerdo ahora mismo dónde. ¿M? Una carta de 1879 que viene desde Bélgica. Entra aquí en la cartería de Madrid, como vemos aquí en Madrid, y estuvo 2 meses en lista. Normalmente, si estuvo 2 meses en lista y nadie la recoge, pues pasa a la administración, la deja durante un año en cartas sobrantes para luego después su destrucción. Esta se libró. Bueno, aquí tenemos otra carta que va dirigida en un principio a Lérida,
y bueno, pues no encuentran a este señor allá, en Lérida, y venía de un remitente Picman García de Sevilla. Por lo tanto, le mandan a su procedencia por haber estado en lista y no habida recogida. Aquí tenemos escrito a mano, estuvo en lista también, que hay muchas manuscritas, muchas marcas manuscritas de este tipo. Bueno, en 1870 se crea la sección de lista y su responsable, además de la correspondencia que no se hubiera podido entregar, también tendría en custodia las cartas detenidas por falta de franqueo. Esta es una carta, una circular con franqueo insuficiente, como vemos aquí, desde una agencia de Madrid, Agencia General de Negocios, el 19 de abril de 1873 y dirigida a distintos juzgados municipales. También en 1871, estamos en pleno sexenio liberal, se suprimen las listas, sustituyéndose por casilleros dispuestos por orden alfabético. A partir de entonces se acudiría a la reja del casillero, según las instrucciones que salieron un mes después, como vemos aquí, 2 meses después, y que abriría una hora después de haberse comenzado a repartir los apartados de oficio y de particulares. Los apartados era lo primero que se entregaba, puesto que pagaban. Los de oficio no. Los de oficio eran para gobernantes o personalidades destacadas, cada vez menos porque van teniendo, no eran tan general. Bueno, a partir de esta fecha la lista de correos pasa a ser un concepto que se seguirá desarrollando durante el siglo XIX y XX. Pero la gratuidad que hemos visto hace poco, también en este sexenio liberal, en 1870, duró poco tiempo, porque en 1887, unos años después, 15 años después, o 16, se establecía en 5 céntimos de peseta la tasa de distribución y reparto que había que pagar al cartero, continuando la entrega en lista gratuita. O sea, la entrada la entrega en lista era un derecho de los españoles, por lo que se ve. Bueno, luego hubo un reglamento para el régimen y servicio del ramo de correos de 1887 y en ese mismo día se promulgaba la Real Orden por la que se instituía el cuerpo de correos. Y como dato curioso, para pertenecer a este cuerpo era casi como hacer una carrera, porque te exigían una cantidad de conocimientos alucinantes. Además de la lengua castellana y francesa, aritmética, geografía, postal, itinerarios postales de España, legislación del correo, el sello, timbre del Estado, tarifas nacionales y extranjeras, con lo dificilísimo que era esto sobre todo, y contabilidad postal. Esta es una carta que va dirigida a Madrid a un diputado en Cortes. Va dirigida, como veis aquí, a Madrid. Pero este señor, pues, se había desplazado a Málaga y no estaba en Madrid. Venía, como vemos, la carta venía de Sevilla. Pues aquí tenemos 40, que era la de Sevilla, ¿no? Y en su parte posterior de la carta tenemos un par de matasellos de entrada en Madrid, uno del Madrid, el fechador habitual, y otro de cartería de Madrid también, y otro fechador que es el único conocido en carta. Y en sello hay muy pocos también, porque solo hay 2 que yo conozca, que es este que pone Correo Central y entre paréntesis lista de 1881. Fechador tipo trema. Está muy difuso y tal, pero es el único conocido en carta. Porque a partir de ese año, de 1881, todos los fechadores ya fueron circulares, aunque los había en toda España de distintos tipos. Pues con la lista arriba, con la lista abajo, de correo central, de cada una de las provincias, de pueblos importantes que tenían su fechador de lista también. En fin, había de todo tipo sacado esto porque estaba muy bonito, pero vamos, a partir de 1881 pues ya los fechadores todos eran circulares. Y este otro la saco también porque este estuvo en lista que vemos aquí, metido en un rectángulo. Lo repartió el Correo Central
a todas las carterías de España para que lo utilizaran cuando pasaba, había estado en lista y lo mandaban a cartas sobrantes los empleados de correo. Este es está catalogado en todas partes, pues eh, el- eso es muy común dentro de lo que cabe, porque todos estos son marcas y matasellos, no son demasiado fáciles de encontrar. Pero hay algunos matasellos muy especiales, como estos que vamos a enseñar, como el que hemos visto antes de 2 meses en lista de Madrid. También hay uno de Barcelona, estuvo en lista 2 meses de Barcelona, que aunque tanto en Madrid como en Barcelona utilizaban el estuvo en lista oficial, que es este, pues hay un par de cartas también de Barcelona que tienen este fechador. Una de ellas es esta y la otra está publicada por Sitja en su manual que tiene de fechadores y cartas de Barcelona. Otro fechador inédito del que solo conozco este caso es este de Pasa Lista él, y aquí se ponía la fecha, 12 del 4 de 1905, el administrador, en este caso, de Badalona. Otro fechador también totalmente inédito, a- que es este de Estuvo en lista y abajo Zaragoza sin estar metido en un recuadro del cual conozco solo 2 casos. Lo mismo, este es el fechador, estuvo en lista Zaragoza. Otro también es este de estuvo en lista de Sevilla, que al habitual, como hemos dicho, era el que estaba metido en el recuadro, el repartido por el correo central, pero en un momento dado se utilizó este fechador, que solo conozco este caso y otro más. Este es el estuvo en lista. Y luego un fechador también muy bonito, del que solo esta es la única carta conocida, la única tarjeta, es este, estuvo 2 meses en listas como en Arco de Valladolid. ¿Eh? O sea, solo que con 2 meses en lista, diciendo ese texto, solo hubo 3 provincias, Madrid, Barcelona y Valladolid, es que hayamos visto hasta el momento. Y aquí saco una tarjeta que va dirigida desde el Pinatar en Murcia. ¿Eh? Y bueno, como veis, le pusieron 2 céntimos y claro, cuando llegó a Valladolid, iba a dirigir a Valladolid, pues a Valladolid dijeron, eso no traga aquí, franqueo reclamado, 10 céntimos, venga, a pagar, ¿no? Pero la peculiaridad que tiene este fechador es que todos los franqueos reclamados que existen, que se han visto cientos de miles, incluso por los más especialistas, las personas más especializadas en franqueo reclamado, son todos lineales. No hay, este es el único fechador, digamos, de franqueo reclamado, administración principal y abajo Valladolid, que existe. Luego tenemos los lineales de entrada en lista de Madrid, como estos que vemos aquí, que saco algunos ejemplos, había uno por mes. Cuando entraban las cartas a lista, se les ponía el mes en que pasaban a lista para control. Estos fechadores se estuvieron utilizando desde entre 1902 y 1930 y algo, 35 creo. ¿Mm? Vamos, fechadores lineales. ¿Mm? Y es raro ver qué pocos hay, qué difíciles son encontrarlos. ¿Mm? De algunos dificilísimos, de algunos meses. Y bueno, pues esto hablando con Alejo, llegamos a la conclusión de que los ponían solo en el primer taco de cartas que pasaban ese mes, la primera carta en la primera postal, que pasaban ese mes a lista. Bueno, en 1920 se establecía la tarifa por recogida en la lista de correos en 5 céntimos de peseta. Por fin, la lista de correos iba a tener un coste para el destinatario que fuera a recogerla. Y aquí entramos en una parte de la historia postal muy entretenida, porque no siempre se cumplía con tantos cambios que hubo de tarifa, no siempre se cumplía
lo que decían las ordenanzas, sino que algunas veces cobraban un poco lo que les daba la gana. También son bastante escasas, ¿eh? Porque unas veces se ponía y otras veces no, en la retirada de las cartas. Bueno, en 5 céntimos estuvo la friolera de 34 años entre 1920 y 1954. Después pasó en el 59 a 20 céntimos, en el 66 a 30 céntimos, en el 70 a una peseta y el 1 de septiembre de 1979 mm, pasó a ser de nuevo gratuita la entrega de la correspondencia lista. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una carta de 1926 que va a un tal señor Vogel en París. Y en París le deben decir, no, no, este señor ha dejado dicho que le manden su correspondencia a la lista de correos de Madrid. Lo ponen ahí, lista de correos de Madrid, y cuando va a retirarla, le cobran 10 céntimos. ¿Y por qué le cobraron 10 céntimos cuando la tarifa era de 5 céntimos? Una cosa extraña. Sin embargo, esta otra, que es del año 1950, como la tarifa no cambió hasta el año 54, recordar que estuvo 34 años con la misma tarifa, pues le cobraron 5 céntimos, que son estos 5 céntimos, este sello 5 centimitos que tenemos ahí, ¿no? 5 céntimos. Aparte de los fechadores, por supuesto, aquí tenemos un fechador de sección de la mañana de Madrid de lista, en fin, había cientos de fechadores de todo tipo. Aquí tenemos otra carta que viene de Holanda y del año 1958. ¿No? Y claro, yo había cambiado la tarifa a 15 céntimos y a eso me cobran 15 céntimos que tenemos aquí. Sin embargo, en esta otra, que es aproximadamente a los mismos años, debía de ser 15 céntimos y la que están cobrando 30. Le ponen dos sellos. No, aquí en este año ya, a ver, es el 24 de abril del 59. Del 56, perdón. 56. 56. Vamos para atrás un momento. Vamos a ver la lista del 56. Del 56 eran 20 céntimos. En el 56. Aquí lo tenemos. ¿Mm? Cambia que, no, del 56 eran 15 céntimos, sí, eran 15 céntimos. 15 céntimos, pues le cobran 30. ¿Mm? Estas son las cosas extrañas que ocurrían, ¿no? En esta época. He sacado estos precisamente, lo normal es que le cobrasen la tarifa normal, pero he sacado alguno con tarifas que cobraban un poco lo que les daba la gana. Estas tarifas, sin embargo, está perfecta. Porque ya es del año 59, justo cuando había cambiado a 20 céntimos en otra carta procedente de Holanda. Bueno, el reglamento de correos de 1964, el tiempo de permanencia en lista se flexibiliza. El tiempo máximo de permanencia sigue siendo 2 meses. 2 meses para las cartas enviadas a lista y 1 mes para aquellas cartas que no se pudieron entregar en destino por diversas causas. Pero, aquí entra el pero, en 1964. Si la oficina de correos considera que es inútil la espera, ¿para qué lo van a tener en lista? Se envía inmediatamente a cartas sobrantes. Imagínense que le dicen al señor o se enteran que ha fallecido, pues a cartas sobrantes. Aquí tenemos una marca del año 2021. O sea, la lista de correos sigue funcionando hoy en día. Esta marca, que es de Madrid, fue una marca general que se repartió a toda España, estuvo en lista, caducado, devuelto. También en sitios o en sucursales que no tenían gomígrafos adecuados, pues también se utilizaba lo que es manuscritas, marcas manuscritas, como esta de la sucursal 29 de Málaga de Torrox, caducado en lista. Otras muchas marcas de apartados muy interesantes, como no corresponde al titular del apartado Sevilla Central, como esta otra de aquí. De los apartados, pues igual, hay muchísimas marcas, estas son de 1950, de 1940, en este caso de unas estafetas sucursal número 6, algunos ejemplos que saco. Del año 91, ya prácticamente modernas, sucursal 6 de Madrid. Bueno, pues el discurso trata de eso, mucho más amplio, por supuesto,
Y en el anexo se incluye una aproximación a la catalogación de las marcas de lista de correos y apartados, con 300 figuras con fechadores, lineales y cuadros por provincia. Realmente es un borrador, porque todavía no está en imprenta ni sé cuándo lo pondrán. Así que si a alguno le interesa tenerlo, pues yo con mucho gusto me manda su correo y y se lo envío. Las normas de catalogación, pues en el ejemplo del Correo de Madrid, pues que le he bautizado como Correo Central, que es este, pues he encontrado marcas perfilatéricas para correo ordinario, marcas lineales generales que se repartían a toda España, marcas de franquicias, marca certificado, perdón, marcas de pueblos, como esta aquí de un ejemplo ya aquí en lugar de poner Correo Central, ponía Madrid, Alcalá de Henares, Ordinario, Aranjuez, marca lineal o marcas de apartados que las vamos a ver a continuación. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro con las marcas de correo ordinario de Madrid. Las marcas de correo ordinario, vamos a poner este ejemplo, el ejemplo de este trébol, tan bonito, ¿m? Del cual hemos visto, como dije anteriormente, tres. ¿M? Marca trébol lista con las dimensiones, la primera fecha, la última fecha conocida. Y así con todas las demás. Como otro ejemplo, por ejemplo, es esta que tenemos aquí, que le he catalogado como ordinario 70. Fijaos que van de 10 en 10, porque en muchos casos, pues encuentro, después de haber hecho la primera clasificación, encuentro otros y entonces los intercalo. ¿Mm? Los intercalo para tener un margen, digamos, de seguir catalogando ahí. Como esta es de lista, Madrid, sección mañana, puente le he bautizado como puente flotante, ¿m? Las dimensiones, etcétera, la dimensión del puente, este de aquí, y los que he visto. Este es bastante común porque he visto 10. De algunos he visto solo uno, como este otro de aquí abajo, ¿eh? Bueno, lo mismo para las marcas lineales, ML, que van, bueno, pues entre medias he encontrado algunas generales, como esta, que se han repartido en toda España. ¿Mm? Aquí tenemos esta primera, estuvo 2 meses en lista de Madrid, del cual se han visto 2. O este otro de aquí abajo, estuvo en lista caducado devuelto, de el 30, de color violeta, del cual de Madrid solo se ha visto una. Existe esta misma marca en otras provincias. Y en el caso de apartados, pues se han establecido igualmente códigos. Para ordinarios, para lo que he encontrado. Ordinarios, correo ordinario, correo central certificado, eh, eh, rodillos y franquicias. Algunos ejemplos, en el caso de Madrid, pues tenemos aquí este que es el primero que he encontrado, que este pertenece a Eugenio, este sello, de apartados, correos. Circo de media estrella, claro, no tiene fecha, no puedes poner ni primera fecha ni última fecha, porque no está es el único que he visto y está en sello suelto. Y aquí tenemos los de rodillo, que he encontrado 7 de rodillos, para que aquí José Pedro, que está escuchándonos, me ayudó con 2 o 3, por lo menos que inéditos, que no tenía, y están aquí catalogados. Este es el primero de ellos, de la República, 7 líneas sin texto, los hay con texto, en fin. Y de los cuales he visto 8. Del cual. Y en el caso de por ejemplo, aquí tenemos uno de Cataluña. Marcas y fechadores de Cataluña, ya el resto de todas las demás provincias, incluyo casi todos en el mismo cuadro, excepto los rodillos, que si hubiera alguno, porque rodillos solamente existe uno ya en Cataluña, los demás no tienen, no he visto rodillos en ninguna parte. Pero bueno, para todos ellos, para todos los casos que se encuentran como ordinario, correo ordinario, eh, eh, marca lineal, pones marca lineal, etcétera, ¿no? Pues saco un ejemplo
en la catalogación, como veis aquí. Ahí están todas refiriéndose a la figura y a lo que es al nombre de su catálogo. Estos son los de Barcelona, etc. Bueno, y lo mismo para apartados. Pues para apartados, pues las saco de ordinario y marca lineal. Solo he encontrado estas que vemos aquí. Estas son los apartados de Barcelona que he encontrado. Las marcas de apartados son mucho más escasas que las de lista de correos. Este es el único, digamos, de rodillo que he encontrado, aunque el fechador en sí no es de apartado, porque es de Barcelona, sí tiene en correspondencia dirigida a apartados de correos, consígnese su número, sí tiene esta propaganda, digamos, de los apartados. Bueno, ya termino. Al día de hoy, el servicio de lista de correos no lo conoce casi nadie. A finales del siglo XIX y principios del XX era muy popular, tanto por el público en general como por las empresas y comerciantes de todo tipo, como se refleja en muchas obras literarias y guías de Madrid. En la historia postal, las listas de correos han sido, como decíamos al principio, muy importantes. Hoy día, físicamente inexistentes, están engullidas por la tecnología de los ordenadores, donde las tripas de los mismos siguen existiendo de una manera virtual. Y hasta aquí hemos llegado, señores. Muchísimas gracias por su atención.